El aforo máximo en el lugar debió haber sido de 25 personas. Y bueno, ya está con nosotros, por supuesto, mi compañero Rodrigo Pacheco y nos acompaña en la sana distancia Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis del Grupo Financiero Multiva. Mi querido Rodrigo, Arnulfo, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, estimado Paco. Pues bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que opinan en lo que ha pasado con los mercados financieros? Hemos tenido bajas pronunciadas. El día de ayer finalmente hubo un repunte no tan importante como las bajas. ¿Esto fue toma de utilidades o a qué se debe? Arnulfo. Vamos a ver mucha volatilidad en los mercados y fue un fenómeno provocado por varios factores. Tuvimos un rally muy importante desde la segunda quincena de mayo, un rally que nosotros vivimos con ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores importantes, una apreciación muy significativa del peso y sin embargo la semana pasada la contraola golpeó. Fue básicamente el temor de nuevos brotes en el coronavirus, que pudieran llevar a tener altos costos económicos, detención de la economía. Y esta ola de pesimismo también fue un disparador para una toma de utilidades muy importante y ese es el ajuste. Ahora bien, ¿qué tenemos hacia adelante? Hay mucha liquidez en el mundo. Los países desarrollados están inyectando cantidades, Estados Unidos, de más del 30% de su Producto Interno Bruto para levantar las economías. La experiencia es que esa liquidez genera movimientos alcistas en los mercados. Creo que vamos a estar viendo mucha volatilidad, pero el sesgo al final del día va a ser de alza si lo que prevalece son las buenas noticias en cuanto a mejores tratamientos y mayor control de la epidemia. Ahora, parece que queramos o no, parece que finalmente pues, muchos gobiernos están decidiendo reabrir las economías. Es el caso del gobierno de México, no obstante que hay muchos estados que están en el color rojo. El gobierno norteamericano también está haciendo lo propio. ¿Esto va a impulsar a los propios mercados, Rodrigo? Pensaría, querido Paco, que sí, en el corto plazo esto ha generado, como ya lo decía Arnulfo, cierto nivel de euforia, sobre todo cuando vemos alguna nota relativamente positiva, pues súbitamente los mercados se abrazan a ella, es decir, si hay algún medicamento, tratamiento, alguna perspectiva, o el dato ayer, por ejemplo, de las ventas minoristas de Estados Unidos. Pero hay que ser muy cautelosos, Paco, porque, pues como ya lo decía Arnulfo, está sujeto a que sigan ocurriendo estas noticias positivas, pero hacia la baja veía las declaraciones de Anthony Fauci, el técnico de los Estados Unidos, y él estaba muy preocupado porque pues está extendiendo estas medidas de cuarentena y finalmente esto puede generar rebrotes. Hay 3 entidades en la Unión Americana que están teniendo muchos brotes, son Texas, Florida y California, 3 estados muy importantes desde una óptica económica, y si no se controla, pues esto eventualmente va a volver a generar incertidumbre, pero doble, porque ahora no confiarán en sus gobiernos, lo mismo que en otros países, incluyendo el nuestro, Paco. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, Arnulfo? Bien, yo creo que se nos acabó el combustible a esa apreciación tan importante que estábamos teniendo. Se conjugaron 2 cosas, esta ola de optimismo y liquidez que hay en el mundo, y por otro lado llega una batería de buenas noticias con los datos de cuentas externas en el primer trimestre. Es decir, enero-marzo había resiedumbre en las cuentas externas del país. Tan solo, por poner un ejemplo, un superávit de $30,000 millones con Estados Unidos, un superávit con el mundo de $4,000 millones. Bueno, eso es hasta marzo. En abril se vino ya el bajón. Ese superávit que teníamos de casi $4,000 millones con el mundo, hoy son $360 millones. O sea, en un mes el déficit fue muy grande. Van a llegar 2 noticias que nos preocupen en cuanto a las cuentas externas, y eso no va a provocar un rebote fuerte del tipo de cambio, pero va a impedir que siga esta trayectoria de baja que hemos visto en las semanas pasadas. Muy bien, pues querido Arnulfo, como siempre, un gusto saludarte. Mi querido Rodrigo, gracias. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Y mire, el gobierno federal ha ahorrado 85% en la construcción y mejoramiento de escuelas durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.